Hay momentos en los que un hombre siente que lo está dando todo y sin embargo algo se desmorona frente a sus ojos. Ella empieza a comportarse diferente. No dice que está molesta, no reclama directamente, no lanza advertencias. Solo empieza a mostrarse más distante, menos entusiasta, menos presente. Y tú, desde tu buena intención, desde tu deseo de arreglar lo invisible, empiezas a dar más atención, más detalles, más presencia, pero cuanto más das, más se aleja. Es como estar parado en una habitación donde alguien empieza a cerrar la puerta muy lentamente mientras tú extiendes la mano para evitar que se cierre del todo. Y no entiendes por qué. No hubo una pelea, no dijiste nada hiriente, no traicionaste su confianza, pero se va. Emocionalmente, energéticamente, comienza a desconectarse. Y el gran error que muchos cometen en ese punto es pensar que la solución es hacer más, decir más, complacer más, como si el amor fuera un interruptor que se reactiva con esfuerzo, con demostraciones constantes. Pero lo que muy pocos entienden es que muchas de las cosas que ella necesita no son cosas que puedas comprar, decir o escribir. Son cosas que se sienten, que se sostienen con presencia, que se manifiestan incluso en el silencio. Ella nunca va a decirlo abiertamente. No va a enviarte una lista de requisitos emocionales. No va a redactar una guía paso a paso sobre cómo sostener su mundo interno, porque ni siquiera ella sabe ponerle palabras. Pero sí lo siente. Y si tú no lo ves, si no lo intuyes, si no lo reconoces en su lenguaje no verbal, estás destinado a equivocarte en nombre del amor. Ella no está pidiendo a gritos ser conquistada con promesas, flores o frases bonitas. Está esperando sentir que puedes soltar el peso de sus emociones y que tú vas a estar ahí, no como un salvador, no como un juez, sino como un hombre firme, centrado, que no se derrumba con cada oleada de drama, que no se defiende con agresividad cuando ella está irritable, que no huye cuando su humor cambia sin aviso. Porque hay algo que muy pocos hombres logran encarnar, la seguridad emocional, esa que no se enseña en libros de autoayuda, ni se simula con frases motivacionales, esa que solo brota de un hombre que se ha conocido en sus propias tormentas y ha aprendido a no dejarse arrastrar por ellas. Esa seguridad no es ser frío, es ser sólido, no es guardar silencio por miedo a discutir, es elegir cuándo hablar y cuándo simplemente mirar y comprender. Porque a veces una mujer lanza una crítica, una queja o un comentario sarcástico, no porque quiera dañarte, sino porque inconscientemente está preguntándose si tú vas a romperte con eso o si vas a seguir firme, con los pies en la tierra, sin necesidad de justificarte ni de atacar. Y si tú, ante eso, te alteras más que ella, pierdes autoridad, pierdes respeto, pierdes esa posición de pilar emocional que ella no confiesa que necesita, pero que anhela con todas sus fibras. No se trata de aguantarlo todo, de tragarse cada cosa. Se trata de responder con madurez, de filtrar el impulso y actuar desde el centro, no desde el ego. Y si tú comprendes que muchas veces lo que parece una provocación es en realidad una petición de contención, entonces dejas de reaccionar y empiezas a sostener. Desde ahí, desde ese dominio interno, ella siente que está a salvo. No porque tú le prometas seguridad, sino porque se la haces sentir sin palabras. Y eso, créeme, vale más que cualquier discurso. Es en esos momentos donde empieza a mirar hacia ti, no como a un hombre más, sino como a alguien que puede ser su refugio, su ancla, su centro. Pero para llegar ahí, tienes que dejar de buscar ser el elegido y empezar a construirte como alguien que se elige a sí mismo. Porque si tú no te eliges, si tú no te sostienes, ¿cómo esperas sostener a alguien más? Ella tampoco va a pedirte que tengas una misión en la vida, que tengas un propósito claro, que no la pongas a ella en el centro de tu mundo. Pero si lo haces, si la conviertes en tu única fuente de motivación, en tu único proyecto, en tu única dirección,
ella no se va a sentir amada. Se va a sentir asfixiada, porque nadie quiere ser el único motivo de vida de otra persona. Ella quiere verte caminando hacia algo, luchando por una causa, desarrollando una pasión que no tenga nada que ver con ella. Porque cuando tú estás enfocado en algo más grande, cuando no estás pendiente de cada uno de sus gestos para saber si estás haciéndolo bien, algo poderoso ocurre. Ella empieza a admirarte. Y la admiración, cuando nace de forma natural, se convierte en deseo, en respeto, en magnetismo. Pero si tú dejas tu camino por ella, si abandonas tu crecimiento para no incomodarla, si pones tu identidad en pausa para no perderla, perdiste todo. Porque sin admiración no hay deseo, y sin deseo no hay conexión real. Tu misión no compite con ella, tu misión la inspira. Y si la pierdes, pierdes el elemento más poderoso que un hombre puede ofrecer: dirección. Dirección no significa tener todas las respuestas, sino tener claro hacia dónde te diriges. Y esa claridad interna se transmite con cada decisión, con cada actitud, con cada acto de coherencia. Ella no necesita que la conquistes cada día, necesita ver que tú no te pierdes a ti mismo aunque estés con ella. Porque cuando te ve firme en tu camino, incluso en su ausencia, empieza a entender que tu valor no depende de su presencia. Y eso, en lugar de alejarla, la acerca. Porque no hay nada más atractivo que un hombre que sabe quién es, con o sin compañía. Y en esa certeza silenciosa es donde ella empieza a sentirse segura, incluso cuando no lo dice. Las mujeres, aunque muchas veces lo disimulan, observan cada uno de tus movimientos, no solo los visibles, sino los internos. Observan si tú necesitas estar todo el tiempo diciendo que las amas, que las deseas, que las adoras. No porque no les guste escucharlo, sino porque saben que, si es real, se va a notar antes de decirse. Ella no busca un guión romántico de película. Busca una presencia que la haga sentir vista sin tener que pedirlo. Y esa validación no verbal, esa que se expresa en cómo la miras cuando entra en una habitación, en cómo la tocas sin teatralidad, en cómo estás ahí sin estar necesitando ser aprobado, eso es lo que la vuelve loca. No necesita palabras vacías, necesita una energía firme, sutil, auténtica. Y cuando ella de pronto lanza esa frase que parece inofensiva, pero que es una prueba: ya no te gusto, ¿verdad? Tú no caes en la trampa si ya entiendes el juego, porque el que cae empieza a justificar, a explicar, a lanzar cumplidos como un vendedor desesperado. Pero el que está centrado no se mueve, solo sonríe, respira y deja que su mirada hable. Una mirada que dice más que cualquier poema. Porque cuando tú estás bien contigo, no necesitas convencer a nadie, solo estás. Y estar sin ansiedad, sin miedo, sin duda, es lo que genera atracción real. No desde el esfuerzo, sino desde la presencia. La validación verdadera no se entrega en palabras repetidas, se entrega en detalles que no se planifican. En el modo en que le apartas el cabello de la cara, en cómo la haces sentir sin tener que explicarlo. Y ella lo siente, aunque no lo diga, porque las mujeres, aunque no lo parezca, escuchan más con la piel que con los oídos. Tú puedes decir 1000 veces que es hermosa, pero si tu energía no lo refleja, no lo va a creer. Pero si estás presente, si tu mirada no se distrae, si tu tacto no busca aprobación sino que transmite certeza, entonces no necesita más pruebas. Se siente elegida sin tener que rogar por ello. Y ahí, justo ahí, es donde empieza a vincularse de verdad. Porque tú no la estás adorando, la estás eligiendo. Y esa diferencia lo cambia todo. Ella empieza a relajarse. No porque tú le prometas que nunca la vas a fallar, sino porque de pronto su cuerpo, su energía y su mente dejan de estar a la defensiva. Se siente libre para ser quien es, para mostrarse sin filtros, para dejar caer esa armadura que la mayoría de los hombres ni siquiera ven que lleva puesta, porque por dentro muchas mujeres viven en estado de alerta.
no por maldad, sino porque saben que la mayoría de los hombres no pueden sostenerlas en su totalidad. Pueden admirar su belleza, pueden desear su cuerpo, pueden entusiasmarse con su compañía, pero no todos pueden sostener su caos, su intensidad, su vulnerabilidad. Y cuando tú te vuelves ese espacio, donde ella no tiene que explicarse ni justificar sus emociones, algo profundo ocurre. Te confía lo que no le confía a nadie. Y no me refiero a secretos o historias pasadas. Me refiero a ese mundo emocional que casi nunca deja ver. El torbellino de dudas, miedos, inseguridades y contradicciones que la habitan en silencio. Pero para que te lo muestre, necesitas dejar de intentar corregirla cada vez que no entiendes su lógica. Necesitas apagar esa parte de ti que cree que todo se resuelve con consejos, porque no se trata de tener razón, se trata de tener presencia. Ella no necesita que le digas cómo sentirse mejor, necesita sentirse segura, sintiendo lo que siente. Y ahí es donde la mayoría de los hombres fracasan, porque quieren arreglar todo. Ven a una mujer llorando y lo primero que hacen es decirle que no llore, que no exagere, que piense con lógica. Y en ese intento de ayudar, lo único que logran es invalidar. No lo hacen con mala intención, pero no entienden que a veces lo más amoroso que puedes hacer por ella es simplemente quedarte ahí, en silencio, respirando con ella, sin corregir, sin interrumpir, sin minimizar, solo estar. Porque cuando una mujer siente que puede desmoronarse frente a ti y tú no la juzgas, sino que la miras con la misma serenidad con la que la miras cuando está feliz, algo cambia. Empieza a confiar, y esa confianza es más íntima que cualquier contacto físico, porque no se trata de piel, se trata de alma. Ahí nace una conexión que no se fuerza, que no se mendiga, que no se crea desde el deseo de poseerla, sino desde la capacidad de sostenerla, no con promesas, sino con actitud. Y es esa actitud, esa forma de estar, la que la hace volver, la que la hace quedarse, la que la hace hablar de ti con otras mujeres sin saber exactamente qué decir, porque no es lo que haces, es lo que provocas. Y muchas veces, esa conexión nace cuando tú te conviertes en un refugio para ella. No un muro donde rebota su dolor, sino un lugar donde ese dolor se puede transformar. Pero no basta con ser contenedor. Ella también observa cómo te comportas cuando está presente frente a otros. Observa si tú la respaldas en público o si prefieres evitar el conflicto y te unes a la burla. Y ahí, en esos detalles, se revela tu verdadero valor. Porque cuando alguien la ridiculiza, no está esperando que tú te transformes en un defensor dramático. Está esperando que muestres que estás atento, que no eres ciego, que no te ríes por nervios o por encajar, que eres capaz de marcar un límite sin alzar la voz. Porque hay una forma de proteger que no se nota, pero se siente, y ella lo percibe. Puede ser con una mirada firme, con un gesto sutil, con un cambio en el tono de voz que deje claro que eso no estuvo bien. Y si tú haces eso, sin convertirlo en un show, sin hacerla sentir débil, simplemente desde la integridad, entonces sabe que contigo puede caminar tranquila, porque no estás sola, porque estás atento, porque eres un escudo que no necesita mostrar los dientes para proteger. Muchos hombres no lo entienden, creen que lo mejor es reír con todos para no parecer exagerados, pero esa risa, cuando viene del hombre que debería estar a su lado, duele más que la burla misma, porque no es lo que dices, es lo que permites. El estoicismo no es pasividad, es elegir las batallas con inteligencia. Y cuando se trata de su imagen, de su respeto, de su dignidad, ella necesita saber que tú no vas a mirar a otro lado, que no vas a justificar lo injustificable, que si alguien cruza la línea, tú vas a estar ahí. Y ese tipo de respaldo, aunque no se verbalice, se convierte en una base emocional sólida, porque una mujer que se siente protegida sin ser controlada, se entrega, y cuando se entrega, lo hace de verdad. Pero esa entrega solo ocurre cuando ella también se siente elegida,
No como una más, no como una opción cómoda, no como alguien que está ahí porque no hay algo mejor, sino como la mujer que tú, desde tu libertad, desde tu claridad, decidiste mirar entre todas. Eso no se demuestra con regalos, ni con publicaciones, ni con promesas exageradas. Se demuestra con enfoque, con constancia, con detalles que solo ella percibe. Como cuando estás en una reunión y aun rodeado de otras personas, tus ojos la buscan. Como cuando tu atención no se dispersa, sino que se dirige a ella sin esfuerzo. Como cuando, incluso en la rutina, haces algo mínimo que le dice, sigo eligiéndote. Eso no nace de la necesidad, nace del respeto profundo, de la admiración silenciosa, de la conexión que no se ha apagado. Pero muchos hombres pierden eso por exceso o por carencia. Algunos se vuelven dependientes, pegajosos, intentando demostrar amor a cada instante. Otros se enfrían tanto, en nombre del desapego o la autosuficiencia, que terminan pareciendo indiferentes. Pero hay un punto medio, un equilibrio que solo nace cuando tú estás bien contigo, cuando tu energía no se desborda ni se congela, cuando puedes elegir a alguien no por miedo a estar solo, sino porque realmente quieres compartir. Y cuando ella percibe que tu elección viene de ese lugar, se rinde, no por debilidad, sino por certeza, porque ninguna mujer quiere competir por tu atención, pero sí quiere sentirse priorizada, no como una obligación, sino como una elección consciente. Esa sensación de ser vista, reconocida y valorada, no con palabras, sino con acciones que no buscan aprobación, sino coherencia. Esa es la forma más pura de enamorarla. Y cuando tú entiendes esto, cuando lo incorporas sin esfuerzo, algo más profundo ocurre. Ya no tienes que controlar la dinámica, porque la atracción deja de ser una estrategia y se convierte en un reflejo de quién eres. Pero todavía hay algo más que lo cambia todo. Un elemento que muchas veces los hombres confunden con frialdad, pero que en realidad es lo que define la verdadera masculinidad. Y es la capacidad de estar presente sin reaccionar, no como un robot, sino como una montaña. Ella puede cambiar de humor, lanzar provocaciones, hacer preguntas trampa, y tú no necesitas responder a todo con intensidad, porque la intensidad sin dirección es caos, pero la calma en medio de la tormenta, eso sí que es poder. Ella no siempre entiende por qué lo hace, pero muchas veces, cuando te lanza una crítica o una provocación, lo que está haciendo es midiendo tu eje, observando si tú colapsas con eso o si puedes mantener tu centro. Y no es manipulación, es una forma inconsciente de comprobar si estás construido con cimientos o si eres otro castillo de arena. Y cuando tú, en lugar de reaccionar, simplemente respiras, la miras y sostienes, no desde el orgullo, sino desde la presencia, algo dentro de ella se afloja, se rinde, porque siente que puede confiar en ti. No porque tengas todas las respuestas, sino porque no te rompes con cualquier golpe. Y eso, aunque ella nunca lo diga en voz alta, es lo que más la enamora. Porque el verdadero atractivo no está en cómo te vistes, ni en cuánto dinero ganas, ni en lo que dices. Está en cómo manejas lo invisible, lo emocional, lo sutil. Porque ahí, donde los demás se quiebran, tú permaneces. Y eso, aunque nadie lo vea, se siente, se huele, se intuye. Y si tú eres capaz de encarnar ese tipo de presencia, el resto empieza a ordenarse por sí solo. Pero aún queda una verdad final. Un elemento que la mayoría evita, un gesto que no siempre agrada, pero que define a los hombres que realmente se respetan. Un acto que, aunque a veces la incomode, es lo que le confirma que tú no estás dispuesto a perderte por ella, que tú sabes dónde estás parado, y que tu dignidad no se negocia, ni siquiera por amor. Y es ahí, justo ahí, donde se revela la última verdad silenciosa que toda mujer necesita, aunque nunca lo diga con palabras, la capacidad de un hombre de poner límites. No límites desde el enojo, no desde el castigo, no desde la amenaza, sino desde el respeto profundo hacia uno mismo. Porque, aunque parezca paradójico,
Cuando un hombre sabe decir hasta aquí, cuando no se deja arrastrar por el miedo a perderla, ni por el deseo de complacerla en todo, ella no lo rechaza, lo admira, lo respeta, porque entiende que ese hombre no está con ella por necesidad, sino por elección, que no se queda a cualquier precio, que no está dispuesto a entregarlo todo a cambio de afecto, que tiene una estructura interna tan clara, tan firme, que ni siquiera el amor lo desvía de su dignidad. Y eso, aunque a veces duela, aunque le provoque contradicciones, es lo que más profundamente la atrae. Porque en un mundo donde abundan los hombres que ceden, que toleran faltas de respeto disfrazadas de humor, que permiten caprichos por miedo a la confrontación, un hombre que sabe cuándo decir no se vuelve un oasis de coherencia. Ella no necesita un débil disfrazado de caballero. Necesita a alguien que, incluso cuando la desea con todo, no está dispuesto a traicionarse a sí mismo por ella, que sabe cuándo hablar, cuándo retirarse, cuándo exigir respeto sin levantar la voz. Porque el respeto no se impone, se encarna, se transmite con una mirada, con una pausa, con una distancia bien colocada cuando alguien cruza el límite. Y esos límites, bien puestos, no destruyen la relación, la fortalecen, la limpian, le dan forma, porque el amor, sin estructura, se vuelve apego, y el apego, tarde o temprano, se pudre. Pero un hombre que se respeta a sí mismo, le está diciendo a ella, sin palabras, puedes quedarte, pero no a cualquier precio. Y eso, aunque ella no lo admita en voz alta, la hace sentir más segura, más atraída, más conectada. Porque si tú puedes ponerle límites incluso a ella, entonces puede confiar en que también pondrás límites al mundo cuando ella más lo necesite. Que no vas a permitir que otros la dañen. Que no vas a ceder a la presión externa solo para quedar bien. Que no eres moldeable por la necesidad de aprobación. Y ese tipo de fortaleza que no grita, que no se exhibe, que simplemente está, es lo que diferencia a un hombre que intenta gustar de un hombre que simplemente es. Y esa es la esencia del hombre estoico. No es perfecto, no es frío, no es inmune al dolor, pero es dueño de sí mismo, dueño de su energía, de su enfoque, de su actitud. No busca que ella lo elija, se elige a sí mismo cada día, y desde ese lugar la atrae. No por lo que dice, sino por lo que emana, porque hay una energía que no se puede fingir, una presencia que no se puede copiar, una calma que no se puede simular. Es esa calma que permanece cuando todo a su alrededor cambia, esa mirada que no se desvía cuando ella prueba sus límites, esa pausa que no se rompe aunque ella levante la voz, aunque lo provoque, aunque lo confunda, y no porque él sea de piedra, sino porque ha construido su centro con tanto trabajo interno que ya no depende de lo externo para validarse, porque ha entendido que si quiere ser la roca de alguien más, primero tiene que ser la suya, y entonces todo cambia. Ya no hay necesidad de conquistar, ya no hay ansiedad por gustar, ya no hay urgencia por retener, solo hay claridad. La claridad de saber que lo que permanece es aquello que no se fuerza, que el amor que vale es el que llega cuando tú no te has abandonado a ti mismo para obtenerlo, que la verdadera seducción no está en hacerla reír, ni en impresionarla, sino en dejarle sentir que estás completo, que tu mundo no gira alrededor de su estado de ánimo, que puedes amarla profundamente y aún así ponerle un límite si lo necesita. Y cuando eso ocurre, cuando tú encarnas ese tipo de presencia, ella lo percibe. Aunque no lo diga, aunque no lo entienda del todo, lo siente y se relaja, porque en un mundo lleno de hombres que reaccionan, uno que permanece en su eje es un imán natural, porque ese tipo de hombre, el que no busca cambiarla, ni poseerla, ni someterla, sino contenerla, sostenerla y guiarla con su sola energía, no se encuentra fácilmente. Y cuando ella lo encuentra, algo dentro de ella sabe que no puede dejarlo pasar, porque su alma reconoce esa frecuencia, porque su piel responde a esa seguridad, porque su corazón se rinde ante esa certeza. No es por las palabras, es por el aura que lo rodea,
por esa forma de estar que no exige, que no suplica, que simplemente es. Y si tú estás dispuesto a dejar de perseguir para empezar a atraer desde tu centro, si estás listo para dejar de rogar y empezar a encarnar lo que realmente eres, entonces no necesitas más estrategias, no necesitas más técnicas, solo necesitas volver a ti, volver a tu eje, volver a ese lugar interno donde nadie puede romperte porque tú ya dejaste de intentar gustarle al mundo. Y desde ahí, desde esa fuerza tranquila, todo lo que mereces empieza a llegar, porque ya no estás buscándolo para completarte, estás listo para compartirlo. Ese es el secreto. No convertirte en el hombre perfecto para ella, sino convertirte en el hombre que tú mismo admiras, porque cuando tú te vuelves ese hombre, ella lo siente. Y cuando lo siente, no necesita palabras, no necesita pruebas, solo se queda, porque su alma ya reconoció lo que su mente no sabe explicar. Y si llegaste hasta aquí, si estás dispuesto a trabajar en ti, si algo dentro de ti resonó con esta verdad, entonces suscríbete al canal, comenta con la palabra presencia si estás comprometido con encarnar esta energía, comparte este video con otro hombre que sabes que necesita despertar y quédate conmigo, porque en el próximo video vamos a ir aún más profundo. Este camino recién comienza y lo que viene es la verdadera transformación. Tu viaje hacia ti mismo empieza ahora y eso, créeme, es lo más atractivo que puedes llegar a ser.